Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate. El invitado de hoy es Alejandro Delgado, egresado de los Andes, profesor del Graduate School of Business de Rosario, coautor del libro Yo IA y líder del ecosistema de Agata. Bienvenidos, Alejandro, y muchas gracias por tomarte el tiempo hoy de estar con nosotros. Y de pronto, para iniciar, cuéntanos quién es Alejandro y qué es Agata. Bueno, claro que sí. Primero, muchas gracias, Fabián, por la invitación. Estoy muy feliz de lograr este podcast tan importante. Bueno, pues, ¿quién es Alejandro Delgado? Estudió Derecho. Siempre digo que estudié Derecho y porque ya no ejerzo hace muchos años, pero pues estudié Derecho en la Universidad de los Andes. Fui abogado de Derecho en el Entretenimiento, de Derecho Informático, de Derecho a las Telecomunicaciones durante unos años en firmas de abogados. Entonces, digamos que ese aspecto legal obviamente también lo tengo. Pero desde el 2010 hacia acá empecé a trabajar muchos más temas de política pública y regulación del sector TIC en general. Estuve trabajando en el Ministerio TIC, en la CRC, en la ANE, en la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, siempre trabajando temas de tecnología, innovación y competitividad. Y entiendo que tú eres el líder de ecosistema Agata. ¿Qué es Agata para que nuestros oyentes Sí, tengan un poco contexto? Ágata es la agencia de analítica de datos de Bogotá. Es una empresa, no es una entidad pública, es una empresa de economía mixta, que los socios principales son ETB y Grupo Energía Bogotá, pero pues es muy interesante el esquema porque es una empresa, no es una entidad pública, como le digo, porque es una diferencia muy grande. La gente a veces cree que Ágata es una entidad pública. Pero no, lo que hacemos son soluciones y herramientas de analítica y de inteligencia artificial, especialmente para entidades públicas, pero también lo estamos haciendo para el sector privado. Entonces es muy interesante porque lo que hacemos es tener un conocimiento técnico muy valioso y un conocimiento de lo público para generar esas capacidades. Mira, yo estaba aquí leyendo ese libro, creo que tú eres coautor de ese libro. Y pues tiene casos muy interesantes, particularmente con el gobierno de inteligencia artificial. ¿Cómo llegaste tú a la inteligencia artificial? Bueno, yo en mi trabajo en el Ministerio TIC, yo trabajé en varios aspectos de políticas públicas del sector. Y después fui jefe de la oficina internacional del ministerio. Cuando era jefe de la oficina internacional, trabajamos, era justo en el momento del acceso a la OCDE. Entonces, en ese famoso club de buenas prácticas que existe. Para entrar a la OCDE hay que hacer muchas cosas. Y justamente en ese momento también ellos estaban haciendo la primera recomendación de inteligencia artificial, los primeros lineamientos. Estamos hablando de hace muchos años, 2012, 2013. Entonces, desde esa época, la OCDE ha venido analizando a nivel de política pública qué es ese mundo de inteligencia artificial y cómo se debería regular o manejar o incentivar o mitigar los riesgos. Entonces, desde ese momento empezó para mí mi mundo por inteligencia artificial desde la política pública en la OCDE. Ahí empecé a hacer unas recomendaciones, pues las recomendaciones de la OCDE, Colombia tenía que mandar unos comentarios y eso fue lo que empezamos a hacer desde acá. Desde ahí ha sido un mundo increíble, porque pues todo ha pasado en este, imagínate, 2012 hasta ahora, cambió todo, ¿cierto? Pero a nivel de política pública y tendencias, cada vez se hablaba más de inteligencia artificial. Entonces, yo también en la CRC, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ayudaba a escribir el documento de tendencias. Hay un reporte de tendencias digitales de la CRC cada año y ese lo ayudaba a escribir. Y pues ahí obviamente siempre aparecía inteligencia artificial. Entonces, siempre me ha llamado la atención, siempre es una tendencia muy importante, pero ya no es tendencia, ya es una realidad. El cambio, pues obviamente todos lo conocemos, noviembre de 2022, que se masificó inteligencia artificial, pero desde el 2012 estoy en ese mundo de análisis de inteligencia artificial, desde qué aspectos socioeconómicos y de regulación podría tener. Sí, claro, yo creo que desde ChatGPT todo el mundo habla de inteligencia artificial y veo tú estás muchos años antes ya con el tema. ¿Tú tienes de pronto un ejemplo, algo que donde tú ves, yo veo en tu libro hay muchos ejemplos, pero para compartir unos, ¿dónde ves que la IA pueda
acelerar significativamente los resultados de, pues, de un gobierno, de una entidad o también de una empresa. Sí, eso es muy interesante esa pregunta porque en efecto los casos de uso son muy interesantes. Primero, la inteligencia artificial puede funcionar para muchos casos de uso en el sector público, pero también no hay que mitigar o delinear inteligencia artificial solamente con inteligencia artificial generativa, porque mucha gente lo relaciona. Entonces, inteligencia artificial igual un ChatGPT, pero puede tener muchas más aplicaciones y tiene muchas más técnicas. Entonces, los casos de uso también para el sector público no necesariamente tienen que ver con inteligencia artificial generativa. Incluso pueden ser, por ahora, pura analítica de datos predictiva, digámoslo, no tan avanzado como Machine Learning o Deep Learning. Entonces, casos de uso que pueden ser desde chatbots, claramente, pues que eso sí es lo que la gente relaciona más directamente, pero también análisis de scoring crediticio alternativo. Por ejemplo, Mm. en la Secretaría de Desarrollo Económico para la Secretaría hicimos un scoring al crédito de crédito alternativo, que es muy interesante porque uno coge fuentes que los bancos no cogen para analizar Sí, el riesgo, especialmente era para las pymes. Entonces, ok. es una salida de vía fuentes que el riesgo no cogen los bancos, fuentes diferentes, para saber si le entregamos o no un crédito a una pyme o no. Y eso es bien interesante porque el mundo de la inteligencia artificial no solo es inteligencia artificial generativa, puede ser también algoritmos mucho más avanzados, puede ser un conocimiento mucho más avanzado del usuario final. En el caso de entidades públicas, pues sus usuarios somos los ciudadanos, o también puede ser para procesos internos. Entonces, para mejorar los procesos internos. Por ejemplo, un gran dolor de las entidades públicas son las PQRs, porque Mm, las sí, quejas y reclamos, peticiones, sí. quejas y reclamos. Las PQRs son un dolor de cabeza porque muchas personas le escriben a la entidad pública y por ley hay que responder, ¿verdad? Sí. Para responder hay que tener un ejército de personas. Lo bueno es que con la inteligencia artificial se puede seleccionar mucho más fácil las respuestas más frecuentes y responderlas automáticamente, y las que no, pues ahí sí tener unas personas o mandarlo a las áreas correspondientes o tener un pequeño ejército de grupo mucho más chiquito que responda a esas PQRs. Es decir, puede hacer más fácil la vida a la entidad pública con una herramienta como una herramienta de solución de PQRs para la entidad pública. Yo veo, digamos, de lo que he leído en tu libro, pues hay también números acerca de todo, particularmente pues en ahorro de tiempo, pero también ahorro de carga, de eficiencia, llamémoslo así. ¿Qué ves posible, digamos, que uno puede esperar en casos así? Para mí, los dos principales casos de uso, no del sector público primero, pero en general, Ujú, es salud y ujú. educación. Para mí, eso va a ser el impacto más grande en inteligencia artificial, va a ser en esos dos sectores, por dos razones. Uno, en temas de salud, por temas de descubrimiento de drogas, diagnóstico, facilidad de diagnóstico y tratamiento personalizado. Entonces, esos tres aspectos que la inteligencia artificial puede ayudar, va a hacer que de verdad la salud en general del ser humano vaya a mejorar en los próximos años. Y eso es un mensaje que eso no es generativo, por ejemplo. Eso es deep learning u otras técnicas. Entonces, el gran valor que puede hacer de un sector no necesariamente tiene que ser generativo. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas ahorita que están diciendo que pues no le están viendo valor productivo o eficiente a la inteligencia artificial en general, porque hay mucho humo. Puede que el humo sea de un segmento específico, pero no de toda la inteligencia artificial. Lo que pasa es que lo que no se ve de inteligencia artificial es lo que de pronto más valor puede tener, por ejemplo, en el sector salud. En el sector educación también pueden ser educación personalizada y mejoras en el sentido de cómo aprender, de cómo enseñar y cómo aprender. Eso es muy interesante. Eso sí tiene que ver un poco más con generativa, pero también tiene otras técnicas. Entonces, eso. Para el sector público, lo que decías de eficiencia, pues las PQRs es generación de tiempo, claramente mitigación de tiempo. Pero un tema muy importante es los datos.
O sea, no solo es un tema de inteligencia artificial en general, de llegar a la solución final de qué hacer con la inteligencia artificial, sino qué hacer en realidad con los datos. Antes de pensar en inteligencia artificial, yo digo, antes de correr hay que caminar. Correr sería tener soluciones de inteligencia artificial, caminar sería tener los datos bien. Y eso es un problema de todas las organizaciones, público o privadas. Es que la Mm. gente cree que inteligencia artificial es magia. Pues no es magia, la verdad, es un tratamiento de datos bueno. Y una calidad del dato bueno es lo más importante para poder tener buena inteligencia artificial. Entonces, el mensaje ahí también para tus oyentes y los que nos están viendo es, por favor, miren muy bien el tema de datos. Lo primero que hay que hacer es tratar los datos de una manera correcta. De hecho, es un punto muy interesante. Estaba hace poquito con un grupo de personas del sector farma y la idea inicialmente era conversar cómo la inteligencia artificial puede pues, ayudar. Y terminamos muy rápido en mirar lo que tú dices sobre el tema de datos, porque resulta incluyendo nombres muy grandes del sector, tienen muchos datos en diferentes Exceles Mm. y, y diferentes bases de datos. Em, y ya el problema que empezamos a discutir finalmente no fue inteligencia artificial, sino cómo limpiar, unificar los datos. Bueno, Es totalmente. Una cosa es que a mucha gente no sabe qué datos tiene, empezando por ahí, ¿no? Así sean estructurados o no estructurados, pero no saben qué tienen. Y lo otro es, ahí sí lo que dices totalmente, es lo que tienen, pues está muy mal. O sea, la calidad del dato está pésima. Entonces hay que cuidar muy bien todos esos temas antes de poder pensar en otros aspectos de analítica de datos más avanzada o de inteligencia artificial. sí, eso también veo. Y mira, yo creo que para todo el mundo es claro, los dos grandes en inteligencia artificial es Estados Unidos versus China, más o menos, ¿no? Pero ¿cómo ves Latinoamérica y Colombia en particular en esta imagen? Bueno, gran pregunta. El tema geopolítico está totalmente de moda por todo lo que está pasando con Trump, porque Trump hizo un cambio geopolítico también en inteligencia artificial. Para que se den cuenta un poquito de la historia de la geopolítica de tecnología, esto no es nuevo, esto viene de mucho tiempo atrás. Antes se hablaba más del miedo o de competir a nivel de infraestructura de telco. Por ejemplo, el gran dilema era 5G. Entonces, ¿quién va a tener la infraestructura de 5G? Estados Unidos estaba preocupada por algunos temas de China. Entonces, hacía geopolítica a través de unos mecanismos, ya sea TLCs, acuerdos bilaterales, diplomacia, hacen todo para lograr su interés, digamos, estratégico, ¿cierto? Eso ya pasó, o bueno, o sigue, pero pues ya no es lo importante, sino que ahora se dieron cuenta desde hace varios años que la inteligencia artificial, por su dimensión, por su gran poder, porque no es una tendencia cualquiera, no es un blockchain que tiene un aspecto mucho más cortico, un ámbito mucho más cortico, no es unos FTs, no es unos, es mucho más amplio, tiene un impacto mucho más fuerte también en temas de democracia, también en temas de sociales y económicos. Entonces es un tema que hay que manejar muy bien y el que maneje esto bien, pues tiene un poder geopolítico mucho más grande. Y eso viene desde muchos más años atrás. El primer documento, digamos, que hubo una voz de alerta a nivel de Estados Unidos sobre inteligencia artificial fue Obama en el primer mandato de Obama. Llegó el primer mandato de Obama y sacó un primer documento de voz de alerta estratégica de Estados Unidos de que debería tener unas herramientas de política pública para avanzar en inteligencia artificial, porque ya empieza un tema de China está avanzando. Y tomó algunas medidas el gobierno de Obama, el gobierno de Biden, tomaron medidas y una de ellas fue el tema del arancelario, porque pues hay un segmento muy importante en la geopolítica y son los chips, los microchips. O sea, un personaje muy famoso, una empresa muy famosa que se llama Nvidia. En- Entonces, ahí empieza a jugar Taiwán. Entonces, el juego geopolítico actualmente está entre Estados Unidos y China, pero hay un componente de Taiwán muy importante. Y cuando se dan cuenta de eso, pues obviamente lo que tratan es de demorar el avance chino
a través de la no importación de productos de semiconductores o de elementos para producir semiconductores en China. Y eso generó, pues la teoría que Estados Unidos tenía era que, bueno, eso vamos a demorarlos, con esto que estamos haciendo, los vamos a demorar unos 5 a 10 años en su desarrollo de inteligencia artificial. ¿Sí? Esa era la teoría. Sí, Cuando uno ve DeepSeek, ¿qué pasa? sí, Se ya fue están, para sí. el chorizo la teoría. Se fue para el chorizo. Entonces ahora estamos en ese problema. Pues si uno va a Estados Unidos, uno dice, ok, no me sirvió mucho la estrategia porque pues en efecto pueden avanzar con capacidad de cómputo, pues sin esa capacidad de cómputo. Ahora, debo decir que hay teorías que dicen que no es tan cierto que DeepSeek no tenga capacidad de cómputo y que sí pudo conseguir algunos chips de NVIDIA. Entonces, digamos que doy ese disclaimer por si acaso alguien lo ha leído, pues sí, es verdad, yo también lo he leído, pero pues la teoría es esa, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que ahora tenemos un gobierno en China, o unas empresas en China que otra vez están volviendo a meterle mucho a inversión. Entonces, ayer anunció, no sé si viste, ayer anunció Alibaba Ah, inversiones sí, por 55 sí. billones de dólares. Entonces, eso empieza otra vez inversión fuerte de empresas allá. DeepSeek es un gran ejemplo, es muy interesante igual analizar lo que están haciendo, porque no solo es que lo hicieron con mucha menor posibilidad de cómputo y con muchas menos cosas, sino que, bueno, es open source, entonces tiene otras variantes. Y Estados Unidos, pues también está con Trump diciendo, hágalo, empresas, no los voy a regular o los voy a regular muy poquito, háganlo acá y háganlo mucho. Entonces, Mm, ayer también, casualmente, anunció Apple inversiones por 500 billones de dólares en infraestructura, solo en infraestructura, en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de cosas lo que refleja es que ahora sí viene una gran inversión. La gran pregunta que me hago es, ¿cuándo van a ver ese retorno de inversión a esas empresas? Porque como hablábamos del valor de casos de usos reales, mm, pues la gente a veces dice, bueno, ChatGPT o Claude 3 o sea, Anthropic, OpenAI mm, o Microsoft o todas esas empresas, pero todavía no han visto el valor real. O sea, ¿está monetizando? Sí, que es una diferencia con, digamos, lo que vimos en el 99-2000 con Internet, el mm, .com, pues mm. la burbuja. Sí. Em, la gran diferencia es que sí hay monetización. Eso sí hay monetización en este momento y vemos que hay mucho uso, hay 400 millones de personas usando no diariamente, pero mensualmente OpenAI, o sea, los chats de OpenAI. Entonces digamos que sí hay uso y sí hay monetización, pero las inversiones que se necesitan para lograr todo lo que está pasando son astronómicas. Vamos a ver Mm. cuándo pasa ese retorno de inversión. Y eso es ahí viene un tema de democratización de la inteligencia artificial, de quién va a resultar ganador de eso y pues de temas de competitividad y de competencia. Pues yo me imagino eso un poco como los diferentes hype cycles, que estamos en un momento así donde todo el mundo pone dinero Sí. pues nuevamente después se enfría eso un poquito, o que en muchas ocasiones antes no se han visto se han visto retornos, pero no esperados. ¿Cómo lo ves con AI? Y yo creo que a nivel de generativa específicamente, sí hay un hype en el sentido en que mucha gente no lo sabe usar. Lo usa, pero no lo sabe usar. Y eso es un problema muy grande porque eso genera muchas expectativas que en realidad la generativa no va a cumplir. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa para muchas personas que no, como tú y yo, que nos la pasamos en estas, pues para la gente lo usa y cree que es la última verdad. O sea, que lo que Ok. resulta de preguntarle a la máquina es verdad. Y eso es falso. En realidad, eso es falso. Es un trabajo de inferencia y probabilidad. O sea, y en general la Sí, inteligencia artificial es puro probabilidad de inferencia. Entonces, sí, y eso la gente no lo toma como una inferencia probabilidad y lo toma como una cosa cierta. como Y una eso es un verdad, sí. problema porque entonces ya no piensan. Ahí viene el tema, lo que hemos hablado tantas veces, es pensamiento crítico. Si no se educa en que la realidad de la inteligencia artificial generativa es
que es una inferencia y una probabilidad, que cada vez va mejorando, eso es cierto. Mm. Cada vez va mejorando, cada modelo va mejorando su probabilidad de inferencia, pero pues igual es probabilidad de inferencia. Y dos, el otro tema que hay que saber de generativa para el usuario final es que pues debe pensar críticamente y eso significa verificar fuentes. Lo mínimo es verificar fuentes, no tomar como real todos los resultados de una inteligencia artificial. Es decir, ahí viene el juego de aprender a usar las herramientas de una buena manera y no solo usarla, aprender una herramienta X, sino aprender a manejar, a preguntarle a la máquina y a corroborar la información que den las máquinas en general. O sea, puro pensamiento crítico. Eso es importantísimo. O sea, sin pensamiento crítico, sí vamos a tener un serio problema después. De hecho, lo comparo un poco mi mente con dos cosas. Uno es, por ejemplo, cuando yo soy de Berlín, entonces cuando empecé a manejar inicialmente, yo tenía un mapa y estaba mirando con el mapa y hoy ni sé usarlo y uso Waze o algo así. O Exacto. antes cuando hice llamadas, yo tenía de la mayoría de la gente que llama frecuentemente el número pues memorizado y ahora apenas me acuerdo de mi propio número, pero eso con dificultades. Y imagino lo que tú dices es un poco esto, que la gente deja de pensar, pero ahora a una escala mucho más grande. ¿Cuál es el riesgo que ves El con riesgo eso? es, son varios. Uno, que la gente tome por cierto cosas que no son reales. Ese es el mayor riesgo. Eso es un tema no solo de las preguntas que uno le haga a la máquina y responda y uno tome eso como cierto siempre, sino también a nivel de imágenes y video. Entonces, todo el tema de Ah, sí. deepfakes es un gran Deepfake, riesgo. claro. Los deepfakes son un riesgo muy grande, no solo para temas de, pues, desafortunadamente, pornografía infantil, que es terrible. O sea, ya Mm, lo estamos viendo y hay temas horribles de mm, pornografía infantil con deepfakes, sino también en el sector privado, pues con las empresas que están haciendo scams o fraudes con mm, deepfakes de los CFOs, por ejemplo, de los Chief mm, Financial Officers de las empresas, que personifican al CFO mm, diciendo, hágame esta orden de compra a esta cuenta. Pero está muy parecido a mm. la persona que Sí. autoriza normalmente, pero en realidad no es. Entonces, digamos que para mí un riesgo de eso es la personificación de las personas con deepfakes y el tomar como cierto cosas que no son. Entonces, hay un riesgo alto si uno no sabe nada. O sea, si Mm, uno le pregunta cosas que la persona no sabe nada del tema, es aún más grande el riesgo que si uno conoce al menos un poquito el tema de lo que está mm, preguntando y le pregunta. Porque ahí uno tiene más pensamiento crítico, pues porque sabe más cosas. mm, Pero el tema es, si una persona que no sabe nada, le preguntas, el señor va a creer o la señora va a creer todo lo que le diga el ChatGPT o mm. la solución X. Eso es un riesgo grande. De hecho, si uno lo piensa más, pues probablemente llegamos a un punto donde uno ya no puede creer ni en sus ojos, porque todo se puede simular y probablemente a una calidad que literalmente no se puede distinguir por un humano. ¿Tú crees que eso debería los gobiernos regular o cómo lo Es un ves? tema interesante. Mira, por ejemplo, ¿qué ha pasado en el mundo? Yo estuve, estuve en un reciente viaje en Estados Unidos y estuve en Utah. Estuve con los que regularon el tema en Utah. Pues no es, en concreto lo que hicieron fue una legislación especial de inteligencia artificial generativa donde obligaban a los chatbots que sean especializados en un tema, digamos, por ejemplo, algo que necesite licencia. Si uno es un abogado, necesita una licencia. Si uno es un médico, necesita una licencia, Mm, ¿verdad? Entonces, si es un chatbot especializado en derecho, una legal tech o una health tech, un chatbot especializado en salud, obligatoriamente, por esa ley, obligatoriamente al principio y al final de la pregunta, debe automáticamente salir un mensaje que es, yo soy un sistema de inteligencia artificial. ¿Ok? Yo soy un mm, sistema, no sí. soy una persona.
Y para el resto de profesiones que no necesitan licencia, no necesariamente tienen que ponerlo obligatoriamente al final y al principio y al final, pero si la persona le pregunta, obligatoriamente debe responder que es un chatbot. Y tú crees, por ejemplo, yo estaba usando un programa que se llama HeyGen, que crea un Ah, avatar de ti, es súper realista, al menos en la versión Pro, es muy difícil ver que no eres tú, particularmente en un video. ¿Tú crees que estas personas falsas, digamos, deberían en todos casos decir que no son la persona real, que son una IA? sí, sí, yo creo que sí. Lo que ha pasado, por ejemplo, la regulación en China de deepfakes, que tiene que ver con ese tipo Sí. de soluciones, lo único que pueden hacer por ahora es obligatoriamente poner una marca de agua en el avatar Ya, para identificar que es un avatar. sí. Lo que obligan es que siempre que haya ese tipo de soluciones que es visualmente pues, parecido a un avatar o algo parecido a un deepfake visual o de imagen y video, Mm. debe salir una marca de agua diciendo que es un avatar o lo que sea. Eso está pasando. Eso está pasando también. De hecho, otra cosa que me ocurre pues en todos los nuevos técnicas, no sé, el internet, la robótica, la revolución industrial, siempre todos pensaban, listo, ahora esa tecnología va a acabar con el trabajo humano, todos nos van a reemplazar y se quedamos o nos quedamos todos sin trabajo. Mm. Y yo creo que el potencial más grande es la IA. Claro, también va a crear nuevos, creo que yo vi en el World Economic Forum de ese año que salió, me acuerdo, pero como 92.000 creo que trabajos desaparecen, pero hay más de 100.000 que crecen o algo así en esa escala Ujú. los números. Pero es muy difícil imaginarse que alguien que, no sé, hoy maneja un taxi que se puede, digamos, reemplazar con un robotaxi, de hecho un Tesla, ya vemos como los experimentos Mm. que se vuelve un ingeniero de datos, que es uno de los trabajos más solicitados. Entonces, Mm. ¿cómo ves tú ese impacto y qué podemos hacer? Sí, sobre el futuro del trabajo hay varios aspectos a considerar. Uno, los estudios que hay actualmente, que salen cada 6 meses sale uno nuevo, no solo del Foro Económico Mundial, sino de muchas otras entidades. Hay que tomarlo con beneficio inventario y el mensaje para todos los que analizan eso, o bueno, o los que leen esos estudios, es miren muy bien la metodología, porque no hay ningún estudio a la fecha que analice todos los trabajos. Entonces, Mm, toman muestras de trabajos específicos o de sectores específicos pues, de trabajo. Entonces, eso limita mucho el tema, porque dicen, tranquilos, en algunos casos, sí. no va a haber eliminación, va a haber desplazamiento de trabajos. Pero pues la muestra es, primero, chiquitica y dos, un sector así de chiquito de todo lo que hay de trabajo. Entonces, eso hay que hacer, mi mensaje es, hay que hacer un trabajo mucho más grande de análisis amplio del sector del trabajo como tal, porque lo Mm, que ha habido es estudios muy concretos de muestras muy chiquitas o de que cogen partes muy pequeñas de todo el trabajo que hay. Si uno coge más que todo las habilidades que pues podría reemplazar en este momento y en un futuro cercano la inteligencia artificial, uno debería coger eso, coger la pirámide actual de todos los países, o bueno, en el caso de Colombia, por ejemplo, coger la pirámide de trabajo de Colombia, cruzarlo con las habilidades que está reemplazando la inteligencia artificial, o bueno, que está haciendo mejor de la tarea un sistema de inteligencia artificial que el humano, y mirar el impacto ahí sí de esa pirámide concreta, pero de toda la pirámide. Y ahí viene ahí sí mi pensamiento, y es que yo creo, como no hay pruebas, no sé, yo no he mm, hecho el estudio, no quisiera, o sea, ese es el estudio que más quiero hacer próximamente, me sí. encantaría, y es, yo sí creo que hay un gran riesgo para esta parte de la pirámide de aquí abajo, que es la más grande, de automatización con inteligencia artificial. Entonces sí creo que en un futuro porque mucha gente dice, tranquilos, lo que necesitamos es hacer un reskilling, o sea, entrenar a Mm, toda esa base que está abajo, que está en mm, riesgo, em, entrenarlos, que con el entrenamiento se van a salvar, o sea que tranquilos. Mi posición personal es que eso no es tan cierto
Primero porque no todos los trabajos pues, se van a desplazar, sino que hay algunos que se Mm, van a eliminar. ¿Cuál es? Pues toca hacer el estudio decente. Dos, no vamos a alcanzar a hacer el reskilling de tanta gente. O sea, si hay unos que en un periodo de transición, en los próximos años, van a quedar bastante sobados por la inteligencia mm, artificial. Esa es mi teoría, pero toca comprobarla con un sí, estudio. Pero eso es lo que hace pensar algunos estudiosos del tema en general de economía con inteligencia artificial de la necesidad de un UBI o Universal Basic Income en la transición al menos. O sea, en el periodo de transición que va a haber mucha gente, supuestamente la teoría mm, es, supuestamente mm, va a haber gente un poco afectada, pues debemos darle un apoyo, un subsidio, eh, como un Universal Basic Income o algo parecido. Hay muchas diferentes formas de subsidio, pero ese es un análisis que hay que empezar a hacer en todos los países, o sea, mm, desarrollados y no desarrollados. Y entonces, ese es el punto de vista de eso. Y lo otro del futuro del trabajo es que estuve con varios investigadores del futuro del trabajo en MIT, en Carnegie Mellon y en Harvard. En las tres, mm, los tres investigadores me dijeron lo mismo. Y no es un tema de trabajo, es un tema de habilidades. Entonces, mm, el reskilling definitivamente es de habilidades, de habilidades. El trabajo como rescatemos ese trabajo, ya no debería ser la mm, meta de un gobierno, por ejemplo, mm, sino a nivel de habilidad, más que trabajo. El COMPES de inteligencia artificial de Colombia, se acaba de salir, el 41 y 44, salió hace unos días. Pues para los que no saben, que nos están oyendo, es la ruta de política pública de inteligencia artificial en el país y tiene mm. muchas actividades, tiene como ciento y pico de actividades, es muy, muy grande. eh, y una de ellas tiene que ver con eso que acabas de decir, con el futuro del trabajo. Mi trabajo debe hacer un análisis de eso. Está en una actividad del COMPES. Sí, Lo que dice, pero me preocupa un poquito, es que dice algo como, no lo tengo textualmente acá, pero es como para proteger el trabajo. No mm, creo que sea ah, proteger el sí. trabajo. O sea, analizar el trabajo, o sea, el esquema, digamos, la pirámide que digo, para mirar qué se puede rescatar y qué no, y ahí sí meter la ficha a lo que se pueda rescatar. De hecho, eso de hecho veo como un riesgo grande. Si intentamos a proteger el trabajo, la consecuencia es que vamos a sobre regular o hasta prohibir ciertas cosas de automatización y de IA, y eso va Exactamente. a causar que nos quedamos atrás de los países alrededor y mi mente, no digamos, mi No, estoy pensamiento, totalmente de acuerdo no- contigo. nos quedamos años atrás. O sea, digamos, en esta competencia vamos a quedarnos tanto atrás que nunca nos recuperamos, pienso yo. Totalmente de acuerdo. Yo estoy pensando igual que tú. Eh, y lo otro que tú dices al inicio es también algo que pienso, pues yo tampoco tengo el estudio, ¿no? Pero digamos, es como un experimento mental. Uno dice, pues, si ahora, yo uso otra vez el ejemplo de los taxis, ahora todos los taxis van a ser robotaxis. Entonces, ¿qué hacemos con todos los conductores? Y de hecho, podemos extenderlo a aviones, a barcos, a camiones. Entonces, ¿qué hacemos con todos los conductores? Y ahí llega la idea del Universal Basic Income. Ujú. Mm, pero tú estás familiar con el experimento Universo 25 de los ratones. Sí, también. Entonces, de pronto para nuestros oyentes, para explicar, porque hace unas décadas hicieron un experimento que crearon un ambiente, el ambiente paraíso, digamos, donde los ratones tenían la comida que necesitaban, el agua que necesitaban, que querían y suficiente material para crear nidos. Y al inicio en este paraíso se multiplicaron y se multiplicaron, pero llegaron, digamos, a un límite y de aquí en adelante empezaron básicamente por generaciones a morir y se extinguieron. Y la teoría es, pues, una fue relacionada con el espacio que tenían, pero la otra era si todo está como, como un Universal Basic Income, si no tienen que trabajar o tienen un propósito o tienen algo que hacer, se acaban. ¿Cómo ves eso? Eso veo también como una, obviamente fueron ratones, no humanos, ¿no? Pero como Pero si se uno han se puede. hecho más de 7 estudios de Universal Basic Income para mirar ese tema de propósito del ser humano cuando no tiene nada que hacer y le dan una plata porque sí.
Sí. Incluso uno de ellos fue financiado por Sam Altman, el de Ok, OpenAI. OpenAI, sí. Ujú. Eso fue en California, pero hubo uno gigante en Finlandia y hubo otros varios en otros lugares del mundo. Y todavía se sigue analizando eso, pero no hay conclusión clara, ningún estudio es concluyente, primer punto. Sí, Segundo, hay unos que dicen que sí funcionó para efectos de como que algunos emprenden o sea, tienen una capacidad de sí, emprendimiento, entonces quieren generar algunas cosas de emprendimiento o una nueva unidad económica. Hay otros estudios que les fue, o sea, que la verdad es que dicen que no, yo me gasté esa plata en otras cosas que no tienen nada que ver con productividad. sí, O sea que toca hacer más análisis de eso, concluyentes o no, pero sí es cierto que, por ejemplo, la mujer se gasta mejor la plata que el hombre. O sí, sea, hay diferentes, ya hay unos temas específicos que uno va sabiendo cómo manejar, pero hay muchos otros que no. O sea, los estudios nunca han sido concluyentes. El más grande de verdad fue en Finlandia y el problema es que no siguió porque hubo cambio de gobierno y en el cambio mm. de gobierno se cayó el estudio. Entonces no siguió porque lo importante era seguir un poquito más para ver, tener datos más reales. Entonces ahí, eso fue una tristeza porque iba muy bien ese estudio. Para ver a largo plazo cómo impacta. Sí, yo sí creo que igual va a tocar hacer algo, o sea, un subsidio, no, puede que no se Sí. llame Universal Basic Income o algo parecido con unos cambios, pero sí va a haber yo sí creo, toca confirmar que va a haber una base, una grande de personas que toca ayudar en el cambio que viene en la transición. Y bueno, si vamos al punto, digamos, listo, ya estamos aquí creciendo con la IA y todavía no reemplazamos a todo el mundo, pero lo podemos incorporar. Entonces, ¿cómo piensas tú podemos manejar esa interacción humano, inteligencia artificial, talento humano versus tecnología en una empresa o una organización? Bueno, lo primero para una empresa es un cambio cultural, que yo sé que se dice mucho de eso, pero es verdad, o sea, sin cambio cultural, no solo de la gerencia, sino de la gerencia para abajo, pues tenemos un gran problema, ¿cierto? Porque no se van a ver los beneficios de nada. Cultura es empezar a contar para qué sirve esto, pero ahí viene pegadito data and AI literacy. Entonces, Ujú, eso es lo segundo. No solo necesito saber de qué se trata esos temas a nivel general, sino también de una vez aprender algunos temas de inteligencia artificial. Puede ser lo mínimo. No todos deben ser técnicos. Eso mm, no va a pasar y no necesariamente. Hay muchos cursos gratuitos en este momento de introducción a la inteligencia artificial que sirven porque ya uno tiene, al menos uno va sabiendo para qué puede servir y para qué no, porque como hablábamos al principio, la inteligencia artificial, pues primero no es una sola, o sea, no es solo inteligencia artificial generativa, tiene muchas más vertientes, como hablamos, machine learning, deep learning y de machine learning, pues todo lo de supervisado, no o sea, hay 80.000 mm, subtécnicas. No necesariamente tienen todo el mundo que aprender técnicamente a hacer un machine learning no supervisado o una regresión, técnicamente no, pero sí deben entender que existe esas técnicas, que cada técnica sirve para una cosa diferente, porque pues ahí vienen relacionándose, o la gente ya puede relacionar, no, este caso de uso me sirve más en mi empresa, o sea que necesito más esta tecnología que la otra. Entonces, o esa técnica que la otra. Entonces, eso es una cosa. Entonces, vamos en cultura, vamos en mm, data, en AI literacy y volvemos al tema de datos. ¿Por qué datos? Pues porque es la base. Sin datos de verdad no hay nada. Entonces, hay que ordenar la casa. Todas las áreas deben ordenar la casa de datos, deben saber qué tienen, qué no tienen. Y ahí viene pues el trabajo de una persona que sepa ahí sí de temas de datos para hacer la magia de qué hacer con los datos. Entonces ahí viene el tema de analítica de datos, slash inteligencia artificial o casos de uso concretos. Lo otro en una empresa que es muy importante es gobernanza, inteligencia artificial y lineamientos éticos. Entonces, viene todo el tema ok, digamos, ya sé que tengo los datos muy buenos, ya sé que quiero hacer un caso de uso concreto, pero yo sí necesito unos lineamientos de la empresa que me diga
cuáles son los límites de mi caso de uso. O sea, qué puedo y qué no puedo hacer a nivel ético. Que más bien que todos lo tengan claro, que toda la organización lo tenga claro. Y el cómo hacer si es un trabajo in-house, si lo vamos a hacer en la organización, pues tiene que ver con esos lineamientos deben incluir cómo hacer buena inteligencia artificial o una, no buena, sino pues ética. Entonces, o que mitigue riesgos. Entonces, los lineamientos no solo es el tema de gobernanza, sino el tema de seguridad de la información, que también tienen que ver con cómo hacer una inteligencia artificial que mitigue los riesgos relacionados con la producción. Por ejemplo, mitigar lo más posible alucinaciones o que es un problema todavía vigente, claramente las alucinaciones, y los bias, los sesgos. Entonces, mitigación Mm, de sesgos también. Todos esos tienen técnicas. O sea, para mm, mitigar esos riesgos hay ya unas técnicas y cada vez pues, son ya investigadores en el mundo entero que se la pasan analizando eso de cómo mitigar mejor esos riesgos. Entonces, eso debe estar en un documento, en unos lineamientos de inteligencia artificial, incluso de datos, gobernanza de datos, inteligencia artificial en su máxima expresión. Entonces, tenemos gobernanza de inteligencia artificial y de datos en la empresa. Y lo otro es, pues, que eso genere un ROI. O sea, inteligencia artificial para que en una empresa, pues puede ser muy bien, pero deben medir muy bien el resultado, pero no es el resultado que deben medir. Deben medir desde la idea, la producción y el resultado, las tres. Porque pues ahí puede uno saber desde el principio si va bien la cosa o no. Y va bien la cosa o no puede ser pues problemas éticos o problemas de sesgos, problemas técnicos, pero también problemas de, oiga, esto de verdad no me está impactando el ROI como yo pensé. O sea, porque esto tiene que ver con con ROI o con una mucha mayor productividad o eficiencia en la tarea que estoy tratando de mejorar. Entonces, esos son como los tips genéricos que tengo. Pero, pero el tema de ROI sí es importante. O sea, em, Satya Nadella incluso lo dijo, o sea, el presidente de Microsoft lo sí. dijo la semana pasada o esta semana, la semana pasada, estamos hoy, la semana pasada dijo, em, pues que todavía falta por ver mucho el tema del impacto productivo de las empresas. O sea, todavía falta mucho por analizar. Y el tema ético, por ejemplo, es un gran tema, lo que mencionas, eso creo que es uno de una discusión muy grande o conversación muy grande en, pues, en muchos lados. ¿Cuál ves tú como, aparte del sesgo o alucinación de pronto, como los otros riesgos grandes en términos de ética de inteligencia artificial? Y otro tema es discriminación. Que viene Mm, incluido con el sesgo, pero mm, especialmente el tema de discriminación, hay muchos sesgos, pero especialmente el ujú, tema de discriminación del algoritmo o de la solución es un gran problema ético que puede solucionarse, que debe solucionarse, porque especialmente con sistemas de alto riesgo, bueno, si uno toma, digamos, la legislación de Europa, hay unos sistemas que son de alto riesgo, que de verdad el impacto de discriminar es gigante. Por ejemplo, sector financiero, empleo y mm, educación también. ujú, Entonces, en tema de empleo, pues si usted hace un sistema de inteligencia artificial que trate pues, de buscar teletrabajo, pero pues si está discriminando que usted es de otro color o de otra vertiente o lo que sea, pues ahí estamos muertos. Eso es un tema complicado. Em, Otra cosa ética a nivel general de inteligencia artificial que yo veo que es muy importante para estudiantes, para empresas, para el sector público, para todos, académicos, todos, es, diga la verdad, si usted mm, usa sí, la herramienta de inteligencia artificial, diga que le está usando, no diga que es suyo. Es un mm, tema ético que es importante. O sea, uno debe decir que usted usó, que la respuesta no es suya. La respuesta es mm, de un sistema de inteligencia artificial, que está bien, no está mal, o sea, no está mal usarlo, pero sí hay que tener dos temas. Uno, el tema de decir que es de un sistema de inteligencia artificial. Y dos, el resultado de su responsabilidad. O sea, si usted va a entregar un trabajo en una universidad, un colegio, o un análisis, un research, una investigación en una academia, o una investigación en su propia empresa,
y usa inteligencia artificial, yo digo, use la herramienta, hágale. Pero de nuevo volvemos al pensamiento crítico. Pero el resultado que me entrega a mí como jefe o como profesor o como líder de la investigación es que usted es responsable de lo que me está entregando. O sea, no, Mm. ay, no, es que, Como el plagio, como antes exacto, el plagio, sí. exacto. Pero es que la gente dice, ah, no, es que qué pena, es que la inteligencia artificial se equivocó. Sí, pero usted es el responsable de entregarme eso. O sea, usted tuvo que haber verificado las fuentes, verificado lo que me está entregando. No es de, oiga, no, así es que sí, la inteligencia artificial tiene problemas de precisión, entonces, pues qué pena. No, eso no es así. Mm. Otro caso que yo he escuchado es la toma de decisiones, incluyendo asumiendo que no tiene sesgo y asumiendo que dice la verdad. Pues si tenemos, no sé, una situación, tenemos un carro automático y va a tener un accidente y no lo puede evitar, entonces tiene que elegir el carro si mata a una abuela o un niño. Ujú. Suena como macabro eso, pero pues esa situación puede pasar. Entonces, ¿queremos que la inteligencia toma esa decisión? ¿Y quién puede decidir que esa inteligencia puede decidir así? Eso es cierto. ¿Qué película fue la que Will Smith estuvo ahí? Ah, hay robot ahora sí. iRobot. Sí, iRobot. Ese dilema es tenaz. Y es un buen mensaje lo que acabas de decir, porque yo sí creo que el ser humano debe, o sea, la inteligencia artificial está ahí, es una gran herramienta, yo sí creo que va a cambiar muchas cosas, tiene sus riesgos, pero hay que mitigarlos, hay que maximizar los beneficios, eso también estoy de acuerdo, pero lo otro es que nosotros debemos poner límite a la inteligencia artificial, porque técnicamente va a poder hacer muchas cosas, o sea, muchas Mm, cosas, pero el ser humano debe ponerse de acuerdo, y me refiero al ser humano, es a que debe existir un acuerdo global de qué puede hacer y qué no puede hacer la inteligencia artificial. Ya lo vimos con la legislación de Europa de prohibiciones de casos de uso concretos en sectores, en sistemas de información de alto riesgo, em, pero eso debe ser global, eso debe ser un acuerdo más amplio de todas las regiones. Obviamente China y Estados Unidos van a decir mucho, Europa pues ya lo hizo, ¿y nosotros qué? Hay Europa, perdón, el sur global, como llaman África y América Latina, ¿qué? Por ejemplo. mm, Em, pues entonces ahí sí tenemos que sentarnos primero a sentar posiciones región para poder delimitar qué puede hacer y qué no. Por ejemplo, el tema de guerra autónoma con inteligencia artificial, mm, pues se están dando. Yo creo que, si me preguntan, Ucrania es el piloto de todo lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, eso es un tema muy riesgoso y esos límites, pues toca ponerlos en un acuerdo global. mm. Y eso es el gran problema, ¿no? Es un poco como el tema climático, eso no lograron ponerse de acuerdo por décadas, entonces, y Exacto, ese tema tiene mucho más impacto para la economía. exacto, Oh, es exactamente. interesante. Es muy interesante. Y ahora, pues, bueno, también tiene muchos intereses, ¿no? Pues además Sí, monetarios, financieros, claro. económicos, porque como hablamos, es tan grande que pues ahora tiene mucho más intereses. Entonces, es increíble, eso es un gran riesgo. Pero hablando de América Latina, yo sí creo que al menos debemos sentarnos más. Mm, CAF, BID, UNESCO han hecho grandes esfuerzos, eso no se mm. desconoce. Em, pero falta, digamos, algo que sea más, ¿cómo decirlo? Menos principios y lineamientos, sino algo más concreto. Más aterrizado Bueno, ¿y qué consejo de pronto tienes para otros líderes que quieren empezar a incorporar la IA en su empresa? Primero, aprendan. O sea, todos, no solo el líder, sino todos en la organización deben aprender lo mínimo. O sea, cursos de introducción a la inteligencia artificial, de una. Dos, deben saber que la inteligencia artificial, pues son varias, no es una, que la inteligencia artificial no es o la generativa al menos, no es la solución a todo, sino que hay muchas técnicas. Deben aprender, el líder debe aprender que no
no todos sus problemas se van a resolver con inteligencia artificial. Entonces debe escoger muy bien sus batallas, porque Mm. esto cuesta igual. Entonces, esto cuesta, entonces eso también toca hacerlo, pero el líder debe aprender a probar, o sea, debe tener un espacio de innovación en su organización para poder probar cosas, porque si no lo prueban, pues nunca lo van a hacer. O sea, deben tener un sandbox no regulatorio como lo que hablamos siempre, pero un sandbox interno de dejar hacer a sus empleados cosas con inteligencia artificial, obviamente con seguridad, evitar que pongan cosas de clientes y todo eso, pero deben aprender herramientas, aprender a pensar críticamente y aprender y usar, hacer pilotos en un espacio seguro para generar esas capacidades poco a poco. Bueno, Alejandro, y para cerrar, aparte de tu libro, Yo IA, ¿cuáles son los 3 libros más recomendados que debe leer una persona para entrar en el tema? Mis recomendados son, uno, The Coming Wave, que es un libro de una persona que lleva muchos años trabajando en inteligencia artificial, que se llama Mustafa Suleiman, que trabaja ahorita en Microsoft. El otro es de la que llaman la madrina de inteligencia artificial, que es Fei Li, que trabaja en Stanford, que su libro se llama The World I See. Eso también es muy recomendado sobre inteligencia artificial. Y uno general de proyectos, que es muy interesante de cómo construir un buen proyecto y los grandes problemas de los superproyectos del mundo, que el señor ha trabajado en muchos de esos superproyectos globales, que se llama How Big Things Gets Done. Entonces, esos son los temas de mis recomendados del día de hoy. Pues chévere, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y también muchas gracias a nuestros oyentes. Si les gustó este episodio, dan like y compártense en sus redes sociales. Con eso, muchas gracias y hasta la próxima vez.